Saludamos nuevamente a todos los oyentes. Continuamos en este episodio con la lectura de la Megilá. En español es la segunda parte. Vamos a cubrir los capítulos del capítulo 6 hasta el final, hasta el capítulo 10. Os dejo ya con la lectura de la Megilá. Esa noche el rey no pudo conciliar el sueño y ordenó que trajeran el libro de la crónica, el cual fue leído ante él. Y se encontró escrito que era Mordajai, quien había avisado que Bigtán y Teresh, dos de los eunucos del rey, de los que guardaban la puerta, proyectaban poner la mano contra el rey Asuero. Entonces preguntó el rey, ¿cuál fue la honra y la distinción que fue hecha a Mordajai por esto? Y le contestaron los siervos del rey que le atendían, nada se hizo por él. Y preguntó el rey, ¿quién está en el patio? Era Hamán, que había venido al patio exterior de la casa del rey para hablar al rey sobre la conveniencia de colgar a Mordajai en la horca que había hecho preparar para él. Y los siervos del rey anunciaron, he aquí que Hamán está en el patio. Y contestó el rey, que entre. Hamán pues entró, y el rey le preguntó al punto, ¿qué se hará al hombre a quien el rey desea distinguir? Entonces Hamán se dijo en su corazón, ¿a quién otro que a mí va a querer honrar el rey? Y le dijo Hamán al rey, para el hombre a quien el rey desea honrar, se han traído los atavios reales que el rey suele usar, y el caballo que cabalga el rey, y pónganse en su cabeza una corona real, y dense los atavios y el caballo en una mano del uno de los príncipes más nobles del rey, para que vista así al hombre que el rey se complace en honrar, y le haga pasear a caballo por las calles de la ciudad, y proclame delante de él. Así será hecho el hombre a quien el rey se complace en honrar. Entonces le dijo el rey a Hamán, apresúrate y toma los atavios y el caballo, y haz como has dicho con Mordajai, el judío, que se sienta en la puerta del rey, que no falte nada de todo lo que dijiste. Y tomó entonces Hamán los atavios y el caballo, y vistió a Mordajai, y le hizo cabalgar por las calles de la ciudad, y proclamó delante de él, así será hecho al hombre a quien el rey se complace en honrar. Y volvió Mordajai a la puerta del rey, pero Hamán, sumamente apesumbrado y con la cabeza cubierta, se dio prisa en ir a su casa. Y refirió Hamán a Zeresh, su mujer, y a todos sus amigos todo lo que había sucedido. Entonces dijeron sus atinados amigos y Zeresh su mujer, si Mordajai, ante quien has comenzado a caer, es de la simiente de los judíos, no prevalecerás contra él, sino que de seguro caerás ante él. Cuando todavía hablaban con él, vinieron los eunucos del rey y se apresuraron a llevar a Hamán al banquete que había preparado Ester. El rey y Hamán tomaron pues el banquete con Ester la reina, y le dijo nuevamente el rey a Ester el segundo día en el banquete, cualquiera sea tu petición, reina Ester, te será concedida, y cualquiera sea tu demanda, aunque sea la mitad del reino, ha de ser cumplida. Y Ester la reina contestó diciendo, si he hallado gracia ante tus ojos, oh rey, y si ello place al rey, séame concedida mi vida ante mi petición, y la de mi pueblo ante mi demanda, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos y exterminados. Si al menos fuéramos vendidos como esclavos o esclavas, callaría, porque el enemigo no es digno de que el rey se perjudique. Y habló el rey Asuero y le dijo a Ester la reina, ¿quién es y dónde está el que se atreve a hacer eso? Y le respondió Ester, un adversario y enemigo, el malvado Hamán. Entonces Hamán quedó aterrado delante del rey y de la reina, y el rey enfurecido levantóse de la mesa y fue al jardín del palacio, pero Hamán se quedó para rogar por su vida a Ester la reina,
porque vio que el mal había sido determinado contra él por el rey. Y volvió el rey del jardín al lugar donde se celebraba el banquete, y aquí que Hamán estaba arrodillado ante el reclinatorio donde estaba Esther. Entonces exclamó el rey: ¿acaso querrás forzar a la reina delante de mí en mi propia casa? No bien hubo salido tal exclamación de la boca del rey, los eunucos cubrieron el rostro de Hamán. Y dijo Harbona, uno de los eunucos que estaban delante del rey: también he allí colocada en la casa de Hamán una horca de 50 codos de altura, que mandó hacer Hamán para Mordajai, quien habló en provecho del rey. Y ordenó entonces el rey: colgadle allí. Y colgaron pues a Hamán en la horca que él había preparado para Mordajai, y así se apaciguó la ira del rey. Aquel mismo día, el rey Asuero dio la casa de Hamán, el enemigo de los judíos, a Esther la reina, y vino Mordajai ante el rey, porque Esther le había dicho que era él con relación a ella, y quitóse el anillo que se lo había sacado a Hamán y se lo dio a Mordajai. Y Esther puso a Mordajai sobre la casa de Hamán. Y habló Esther nuevamente ante el rey, posternándose y con lágrimas en los ojos. Le rogó que anulara las disposiciones que Hamán el ageo había dictado contra los judíos. Y el rey extendió el cetro de oro y levantóse Esther y se puso de pie delante del rey. Y dijo ella: si le place al rey, si he hallado favor ante sus ojos, y la cosa le parece acertada al rey, y yo fuese grata ante su vista, sea escrito que se rectifiquen las cartas ideadas por Hamán, hijo de Hamdata, el agageo, que él hizo escribir para destruir a los judíos que viven en todas las provincias del rey, ya que, ¿cómo puedo soportar el mal que será hecho a mi pueblo? ¿Y cómo puedo sobrellevar el ver destruir a mi linaje? Entonces le dijo el rey Asuero a la reina Esther y a Mordajai el judío: he aquí que he dado a Esther la casa de Hamán, y él fue colgado en su propia horca, porque puso su mano sobre los judíos. Escribid ahora con respecto a los judíos como bien os pareciese, en el nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque lo que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey, nadie puede revocarlo. Fueron entonces llamados los escribas del rey en el mes tercero, que es el mes de Shiván, el día 13, y fue escrito conforme a todo lo que se dispuso Mordajai con relación a los judíos, a los sátrapas y a los gobernantes, y a los príncipes de las provincias que están desde la India hasta Etiopía, 127 provincias, a cada provincia conforme a su escritura, y a cada pueblo según su idioma, y a los judíos según su escritura y según su lengua. Escribieron en el nombre del rey Asuero, y lo sellaron con el anillo del rey, y enviaron cartas por correos a caballos, quienes emplearon veloces corceles de las caballerías reales. Escribieron que el rey había dispuesto que los judíos de cada ciudad se reunieran para defender sus vidas, y destruyeran y examinaran y exterminaran a todas las fuerzas que les acometieran, incluso a los niños y a las mujeres, y tomaran los despojos por botín. Todo en un día en todas las provincias del rey Asuero, es decir, el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, copia de la escritura que había de darse como edicto en cada provincia y que fue publicada para todos los pueblos, notificando que los judíos debían prepararse para ese día con el fin de vengarse de sus enemigos. Partieron pues presurosamente los emisarios en los veloces corceles, criados al servicio del rey, apremiados por la orden del rey, y se difundió el correspondiente edicto en Shushan la capital. Y salió Mordajai de la presencia del rey en reales atavios de colores azul y blanco, y con una gran corona de oro, y con un manto de lino fino, blanco y púrpura. Y la ciudad de Shushan lo aclamó y se regocijó. Para los judíos había luz y alegría. Era un buen día, día de fiesta,
y muchos de entre los pueblos de la tierra se tornaron judíos. Por el temor a los judíos había caído sobre ellos. Y en el mes 12º, que es el mes de Adar, el día 13 del mismo, cuando la orden del rey y su edicto estaban a punto de ejecutarse, en el día en el que los enemigos de los judíos esperaban prevalecer sobre ellos, ocurrió precisamente lo contrario, que los judíos prevalecieron sobre quienes les odiaban. Los judíos se reunieron en sus ciudades de todas las provincias del rey Asuero, echaron mano de todos los que le procuraban su daño, y nadie pudo resistirlos, porque el temor a los judíos había caído sobre todos los pueblos, y todos los príncipes de las provincias y los sátrapas y los gobernadores y los funcionarios menores del rey ayudaron a los judíos, porque el temor a Mordajai había caído sobre ellos. Por cuanto Mordajai se había engrandecido en la casa del rey, y su fama se extendía a todas las provincias, y se hacía de día en día más poderoso, y los judíos hicieron a todos sus enemigos a filo de espada, con matanza y destrucción. Hicieron lo que quisieron con quienes les odiaban. En Shushan, la capital, los judíos mataron y exterminaron a 500 hombres. A Pashtasata y Eldafón, y a Spata y a Porata, y a Dalías, y a Aridata, y a Pashata, y a Arishai, y a Aridai, y a Basisata, los 10 hijos de Hamán, hijo de Hamdata, el opresor de los judíos. Lo mataron, pero en el botín no pusieron la mano. En aquel día fue informado el rey del número de los que habían sido muertos en Shushan, la capital, y el rey le dijo a la reina Esther: los judíos han muerto y han destruido a 500 hombres en la capital, en Shushan, y a los 10 hijos de Hamán. ¿Qué habrán hecho pues en el resto de las provincias del rey? Y ahora, cualquiera que sea tu petición, te será concedida, cualquiera sea tu demanda, será ejecutada. Y dijo Esther: si le place el rey, sea permitido a los judíos que están en Shushan hacer mañana conforme al edicto de hoy, y sean colgados en la horca a los 10 hijos de Hamán. Y el rey ordenó que así se hiciera, y se publicó en el edicto en Shushan, y colgaron a los 10 hijos de Hamán. Y a los judíos que residían en Shushan se reunieron el día 14 del mes de Adar, y mataron a 300 hombres en Shushan, pero de los despojos no echaron mano. Y también se agruparon los demás judíos que vivían en las provincias del rey, y pelearon por sus vidas, y tuvieron descanso de sus enemigos, luego de haber matado entre los que les odiaban a 75,000, pero el botín no le echaron mano. El día 13 del mes de Adar y el día 14 del mismo día descansaron, y lo hicieron día de fiesta y de alegría. Pero los judíos que estaban en Shushan se agruparon los días 13 y 14, y descansaron el día 15, haciéndolo fiesta y regocijo. Por eso, que los judíos de los pueblos, los que habitan en las ciudades que no están amuralladas, hacen del día 14 del mes Adar un día de fiesta y de alegría, un día bueno de enviar regalos los unos a los otros. Y escribió Mordajai tales cosas, y envió las cartas a todos los judíos que había en todas las provincias del rey Asuero, tanto las cercanas como las lejanas, para que se reunieran en la celebración del día 14 del mes de Adar y el día 15 del mismo todos los años, como días en que los judíos tuvieron descanso de sus enemigos, en un mes que se convirtió para ellos de un mes de pesadumbre a un mes de júbilo, y de un tiempo de duelo a un día bueno, día de enviarse presentes los unos a los otros y dádivas a los pobres. Y los judíos se comprometieron a seguir esa práctica ya iniciada con Mordajai, que la había escrito, porque Hamán, hijo de Hamdata, el Hagadeo, el enemigo de los judíos, había tramado la destrucción de los judíos y había echado suertes, Purim, para determinar la fecha de la destrucción y el exterminio. Pero cuando Esther recurrió al rey, éste ordenó por las cartas que los malvados designios contra los judíos recayeran sobre la propia cabeza de Hamán, y que él y sus hijos fuesen colgados en su horca. Por tanto, llamaron estos días Purim como consecuencia de todas las palabras de esta carta y de lo que habían visto con respecto al asunto y de lo que había ocurrido.
Los judíos decidieron que ellos, su simiente y todos los que se le unieran continuasen observando escrupulosamente esos 2 días conforme a lo establecido y según el tiempo señalado cada año, y que esos días fuesen recordados y observados por cada generación, cada familia, cada provincia y cada ciudad, y que nunca dejaran de observarse esos días de Purim, ni perecieran en la memoria de su simiente. Y Esther, la reina, la hija de Abigail, y Mordajai el judío registraron las escrituras confirmatorias de esa segunda carta de Purim, y él envió carta a todos los judíos, las 127 provincias del reino de Asuero, con palabras de paz y de verdad, para confirmar esos días de Purim en sus fechas señaladas según Mordajai el judío y Esther, la reina, que habían ordenado respecto a ellos, y según ellos mismos habían dispuesto para sí y para su descendencia, junto con lo concerniente a los ayunos y a las plegarias. Y la orden de Esther confirmó esos reglamentos de Purim, y ella fue escrita en el libro. E impuso el rey Asuero un tributo sobre la tierra y sobre las islas del mar, y todos los actos de su poder y la relación completa de la grandeza de Mordajai, de cómo lo enalteció el rey. ¿No está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia? Porque Mordajai el judío era seguramente en importancia segundo al rey Asuero, y era grande entre los judíos, y aceptó a multitud de sus hermanos, pues buscaba el bien del pueblo y hablaba paz a toda su simiente. Volvemos una vez más a poner el libro en su posición correcta y os esperamos en la próxima edición de esta serie de Purim. Ya sabes que podéis suscribiros aquí en la parte de arriba, y si queréis, pues si ya se ha publicado, podéis ver aquí abajo el siguiente episodio. Muchas gracias y hasta la próxima vez que queráis volver a vernos.